Ok. Veto a saber. Ve tú a saber. Entonces le ponemos el poder de veto a los invitados también. A los invitados. A los ¿Han hecho invitados, buenas preguntas? también tienen poder de veto. Vamos a ver. Chihuahua. ¿Qué te la risa? Me da risa verte la cara. Cara de ¿Estás que, preocupada? cara de que tengo. De preocupación. De Pues nerviosa. sí. Y aquí estoy en medio de, imagínate, Che, pues, ¿De qué? cámaras y dos caballeros aquí y otro aquí en tercera En agarrándome tercera persona. por la retaguardia. Pero vos sos la sabia aquí. No, Sí. ustedes. no importa qué pase. Mira, aquí es sentarse a platicar. Fíjese que me invitaron a un podcast. Unos jóvenes en la universidad. Llegan y tenían un guión. Un guión. Un guión. Llevaban pues, tenían un orden de lo que querían hablar conmigo. Pero de entrada no pudieron conmigo. Entonces tuvieron que tirar el guión. Botar el guión y seguirlo. Tuvieron que botar el guión en algún momento. Ajá. Y solo agarrar la conversación. Entonces me escribieron hace poco, mandé el mensaje, que cambiaron todo el formato del podcast. Debido a tu intervención. Y el nombre y todo. Cambiaron el nombre, el formato y dijeron, mira, tenemos que ser más auténticos. Que esto del guión. Y yo, sí, eso del guión estaba aburrido. Sí, a mí la vez pasada invité a alguien. Mira, pero ¿cuál es el guión? ¿Cuál guión? Sentarse a platicar y ver qué sale. Ver qué sale. Es que así es más sabroso. Sí. Así es más sabroso. Yo cuando he ido a la tele pasa que no saben nada del tema de que te van a preguntar y se sientan. A ver, decide de qué Ajá. quieres hablar. Vamos a hablar. ¿Te parece si te pregunto esto y va? Y sale como forzado. Cabal. Sí, es que ni cuenta se ha dado, ya la están grabando. Sí, ahorita ya te estamos Mentira. grabando. Pregúntale. ¿Ya está grabando? Mentira. Sí. No, ya está grabando. Este lleva grabando desde que entramos. Desde que entramos y después nos Mentira. hace bullying. No, Mentira. ahí va a ver que te Ahí va a va a hacer la ver. introducción del podcast. Te va a hacer la introducción. El Javier es el que está gozando conmigo aquí. Sí, No, los dos estamos gozando. los tres. Los tres, sí, los tres. Vamos a Cristian gozar los tres. Es que Cristian lo veo serio ahora. ¿Estás de malas, Cristian? Y es que todos estamos serios, es que trajiste a tu mamá, loco. Es que mae, no sabemos cómo comportarnos. ¿Ah? Trae a su mamá a defenderlo. ¿Ah? No a defenderme, a que nos cuente la historia. Entonces les no sabemos qué decir y no qué decir nomás. A lo que les transmite la información. Mira, Sí. con una chancleta en mano nos va a tener aquí toda raya. Javier tiene una idea de lo que íbamos a hablar, pero yo estoy curioso sobre otras cosas. A ver. Ajá. Sí, Shoot. vamos a ver sobre... Shoot. Vamos a empezar. Ya estamos listos. ¿Ok? Y el aplauso. Ahí te... Muy bien. Hola. Está bien. Eso. Eso. Bueno, para los que no se han dado cuenta, hoy Javier nos trajo a su mamá a defenderlo aquí en el podcast. A defender. A defenderme a quién? tía Mirna. Mirna, sí. Mirna. Sí. Entonces, si quieren, Javier, contanos. Invitaste a tu mamá. Sí, Ok. Contanos, ¿con qué intención? porque me defienda. Para que ¿Lo va a defender? ¿Cómo? ¿Lo va a defender? ¿Cómo? Voy a estar aquí a la expectativa para A la darme expectativa. cuenta. ¿Y usted trae alguna expectativa? Pues él me acondicionó a mí una expectativa. ¿Cuál es esa? O sea, ¿Qué le dijo? nuestra familia ha sido ayudada, se puede decir, por un programa para tratar la codependencia. Entonces Javier quería que yo les hablara de codependencia debido a la cantidad de personas, mujeres que los escuchan. Ok. No solo mujeres, en realidad. La todos codependencia no solo es para mujeres, vea, es para ayuda dijéramos, a relaciones, forma de relacionarse
enfermamente con las personas. Okay. ¿Verdad? Yo quería empezar... Entonces, Javier la condicionó para Es que... una condición. Esa fue su hablara. condición, o sea, ese fue su acondicionamiento. Ok. Vea, La yo invitación, no soy solo eso, pues, o sea, yo soy una mujer de 67 años que tiene una experiencia de vida que les puede dar lo que he vivido, Qué lindo. no solo en la palabra codependencia. Ok. Vea. Y tiene libertad tu Y mamá. tiene ¿verdad? libertad. Tiene- ¿O viene condicionada solo a No, hablar de libertad codependencia? total. ¿Ah? Libertad No, de fluir. yo le contesto a usted lo que usted me quiera preguntar. ¡Hala! Ajá. Así que, Mira, yo quiero contar un episodio que a mí se me quedó grabado y yo dije, de aquí vamos a empezar. No tiene que ser ese el camino, pero A ver. hace como, no sé, tal vez 5 o 6 años, mis hermanos me llamaron y me dicen, tenés que venir de sorpresa a mi mamá, tenés que venir porque va a cumplir años. Y yo dije, bueno, entonces me fui de escondida, mi mamá no sabía que iba a llegar y le dieron una gran sorpresa, le tenían mariachis y todo en la casa, un gran alboroto, era un cumpleaños así grande. Entonces, para los que ya han escuchado el episodio que hablamos de mi papá, con algunos, el enfoque fue mío, ¿no? Pero fue una familia que bueno, yo conté como hijo lo que viví. Mi mamá vivió su episodio como esposa de una persona alcohólica, neurótica, etc. Pero fue como un equipo para cuidar a mis hermanos y tal. O sea, yo le ayudé a mi mamá me ayudó a mí. Y la familia fue como un proceso de sobrevivencia, un proceso de crecimiento. Entonces, ese cumpleaños a mí me marcó porque me acuerdo haber llegado y habían fácilmente como 60 personas, quizás más. Y Celebrando a tu mamá. Celebrando a mi mamá. Y todos eran personas que mi mamá había llevado por los 12 pasos de codependientes, que había sido su madrina, y todos tenían palabras de agradecimiento y transformación. Entonces yo, pues para mí era mi mamá, ¿no? Pero a los ojos de toda esta gente, ella había sido una gestora de un proceso de cambio. O sea, al final, el que hace el cambio es el que lleva el proceso, pero había sido la guía de ese proceso. La madrina. La madrina de no sé cuántas personas, porque yo creo que ya habían madrinas, o sea, amadrinados, ahijados y ahijadas, y ahijados de los ahijados. O sea, era, sí, discipularmente era como abuela ahí. Entonces, mucha de esta gente que llegó a su cumpleaños eran de la comunidad de Coda, sí. que usted había amadrinado. Sí. Y... Es que mi círculo social en El Salvador es gente de Coda. Ok. Se han quedado como bien arraigadas a nuestra familia varias personas que han hecho un trabajo y que hubo una relación empática a tal grado de que son amigos. Okay. Ya son amigos. Son familia. O sea, brother, yo llegué ese día y yo era casi el extranjero ahí, ¿me entendés? Se celebra más bonito. Es más bonito. Entre esas comunidades. Ahora, ¿sabes? Yo decía, y mi reflexión ahí fue, puta, o sea, vivimos noches oscuras, pero Antes. sí. Y llegar ahí, claro, yo entro y salgo de la familia, ¿verdad? Soy el hijo pródigo, el hijo que llega y visitan y mis hermanos molestan que cuando yo llego se come rico en la casa porque ¿me entendés? Es el mimado. El mimado porque no está nunca. Ah, ok. Sus hermanos dirían que es el mimado. Seguramente. Ellos dicen que es el Sí, mimado. dirían que es el mimado pero el de su mimado mamá. porque él... ¿Es el favorito? No. Favoritos son los tres. Ah, no. A todos los ama igual, pero a hay un todos favorito. los amo por igual. Resulta que este muchacho se vino a Nicaragua. Ok. Y entonces no convive. Ok. En el día a día no está. Entonces cuando llegan lo aprovechan. Entonces yo consiento a Javier y a su esposa cuando llegan a la casa a pasar con nosotros. Pero los otros no se ponen Y los celosos. otros se ponen celosos Ah, porque ok, yo se lo ponen consiento. celosos. Ajá. Sí, se pone celoso. Mi hermano dice... Sos el "Sí", mimado. desde que aviso que voy a llegar, dicen... ¡Qué bueno! Vamos a comer rico. Decir que querés puré de no sé qué. Ah, pues sí, ok. Estamos claros. Y entonces... Ok. Pero ese día yo dije, puta... O sea, huevo, pero qué bonito que eso fue como una semilla que hizo germinar un proceso de transformación que ha sido útil a otra familia, ¿verdad? Porque... Claro. Ahora, para los que no saben qué es CODA, ¿qué es CODA? Codependencia es una enfermedad psicológica. Okay, pero CODA, el acrónimo CODA. CODA es la
dijéramos, el programa de recuperación de la codependencia. Codependencia Anónimos. Codependientes Anónimos, como AA. Sí, como Alcohólicos Anónimos, Codependientes Anónimos. Con los pasos similares. Igualito a Alcohólicos Anónimos. Solo que para Ajá. codependencia. Para esto lo que trata más que todo es las relaciones con las personas. Okay. ¿Y ustedes cuánto tiempo llevan dentro de la comunidad? Bueno, yo llevo 24 años. 24 años siendo miembro. Sí, que llegó CODA a El Salvador y que se formó el grupo, y este grupo tiene desde el 2008 de existir. ¿Desde el 2008? Ok. Ahorita hay dos. Uno lo lleva mi hijo Rodrigo y otro lo llevo yo. Pero el programa llegó a El Salvador en 1997. Ok. Y yo comencé a trabajarme desde ese tiempo. Se comenzó a trabajar desde ese tiempo. Sí. ¿Y cómo sabía que eso es lo que necesitaba trabajar? Porque... ¿Cómo llega al programa? Bueno, yo estaba casada con un alcohólico, pero gracias a Dios entró a Alcohólicos Anónimos, pero yo no sé qué pasa con el programa de Alcohólicos Anónimos, dijéramos la vieja escuela de Alcohólicos Anónimos no trabaja pasos en El Salvador, porque en Estados Unidos los trabaja. Sí, aquí en Nicaragua puede ser muy similar. Yo soy alcohólico anónimo. Yo sé, Okay. Yo he oído los podcasts, sí. Y sé que tú eres. Ok. Cuéntame, sigamos en esa línea de que no trabajan los pasos. O sea, el alcohólico allá se trabaja, su misión es dejar de tomar. Tapar la botella, como dicen. Tapar la botella. Sí. ¿Qué pasa cuando un adicto tapa la botella? Solo déjeme decir, que este bebé está masticando ahí. Cuidado con la masticadera cuando está hablando tu mamá. Estás interrumpiéndola. Entonces, ¿qué pasa cuando solo tapas la botella? ¿Por qué un alcohólico es alcohólico? Si te vas ahí. O sea, un alcohólico es alcohólico porque tiene problemas no resueltos emocionales que lo hacen sedarlo con el alcohol. Sí. Entonces, quitar el alcohol y no trabajas al ser que está dentro de esa botella, te vuelves neurótico. Quitas el alcohol y queda el problema. Queda el problema. O sea, Manifestado. el alcohol es el síntoma. Sí. ¿No sé? Ajá. La codependencia, la adicción al alcohol, la adicción al sexo, la adicción al juego, la adicción al celular, la adicción a la comida, son síntomas. Sí. Síntomas que tapan a un ser emocionalmente enfermo. Ya. ¿Verdad? Entonces, si tú te quitas tu droga, que cual sea esas que mencioné, las nuevas que vayan apareciendo, y no te trabajas, sale la neurosis, Ya. ¿verdad? Sale la ansiedad y Entonces, te volvés neurótico. Y usted siente que en El Salvador y tal vez en algunos programas solo se tapa la botella. Sí. Y queda la neurosis, pero no se trata más a fondo el problema. Sí, lo que pasa es que digo la vieja escuela porque de cuando yo nací como en el programa fue porque vinieron personas que habían ido a centros de rehabilitación en Estados Unidos, las habían tratado bajo un programa de rehabilitación, trabajando. Lo primero que hacen en los centros de rehabilitación es trabajar pasos, Okay. ¿verdad? Los Que 12 pasos. Es un trabajo terapéutico. Sí. ¿Verdad? Entonces, así comenzamos nosotros. La recuperación en el grupo donde yo comencé fue trabajando pasos. Pero ese grupo no era al principio de Era de comedores compulsivos anónimos. Ajá. Así empezó. La Pero persona, usted era comedora compulsiva yo empecé anónima. por ahí. Yo soy adicta al azúcar. Al azúcar. Al azúcar. Yo comía un cake y no me empalagaba. ¿Y era de sobrepeso? Ajá. ¿Sí? Exacto. Pero no creas que es súper distinto a como está ahora. Pero sí es el trigger, ¿verdad? O sea, con mi mamá si estábamos pasando la mano, nos sentábamos, hacíamos una avena o un pastel o un plátano maduro con queso y ese era como el Lo chill. que nos aplacaba. Sí. O lo que nos... Un sundae, un banana split. A mí me pone... Ahorita ya no soy compulsiva con el dulce, pero yo antes no permitía que hubiera... Dos platadas de cornflakes. Un galón de sorbete en la refrigeradora no lo permitía yo. O sea, me lo tenía que acabar. Ok. ¿Puedo dar un poquito más sobre
Entonces, ¿Cómo entra? Porque usted tenía, su marido era alcohólico. Sí, el papá de estos muchachos era alcohólico, pero entró a AA. Pero usted siente que no trabajó los pasos. Él no trabajó nunca los pasos. Ok, ¿ya se habían separado? ¿Seguían juntos? ¿Si no, puedo indagar sobre esto? Lo que pasó fue que él entró a AA. Pero él entró en el 88, ¿no? No sé, Javier, no me acuerdo cuándo entró. Entró 88-89 porque Rodrigo estaba naciendo cuando... Pues sí, en el 89. La cosa es que él no se trabajó y empezó a salir su neurosis. Ok. Y yo entré a CODA, porque bueno, llegó el programa de comedores compulsivos y por otro lado llegó otra persona que había ido a un centro de rehabilitación donde había trabajado codependencia. Pero usted ya había identificado su problema como comedora compulsiva. Yo sí. Yo sabía que tenía un problema con la comida porque yo no comía de forma normal lo dulce. Ok. ¿Verdad? Y sabía que estaba conectado con esta relación con su pareja, que era emocional. Repetime eso. Que no entendí. Usted sabía que estaba conectado a ese problema del alcohol y a ese tipo de enfermedad que era... No, yo sabía que yo tenía un problema con cómo manejaba el dulce o la comida. Okay. Yo me laxaba. Además, o sea, comía compulsivamente, tomaba laxantes. Okay. O sea, es una parte de bulimia que es. ¿Verdad? Tenía como un trastorno alimenticio. Era un trastorno alimenticio. Okay. Entonces, vinieron de esta persona, vino de fuera, se había trabajado ella bajo desorden alimenticio y nos ayudó un grupo a trabajarnos bajo desorden alimenticio. Okay. Me trabajé bajo eso. Los 12 pasos. Trabajé mis primeros 12 pasos bajo desórdenes alimenticios y después llegó codependencia. Y yo empecé a escuchar lo que era la codependencia y me identifiqué totalmente. Okay. Ajá. Entonces me empecé a trabajé pasos de la codependencia. ¿Cómo se relacionaba ese trastorno alimenticio con la codependencia? ¿Eran separados? ¿Eran unos? Comer compulsivamente es como tomarte una botella de whisky. Ok. O sea, como esto. O sea, ponete esto lleno de leche condensada. Yo me tomaba toda esa leche condensada, entonces ese efecto te seda, es como un highball. Como una droga. Una droga. Era su droga de preferencia. A la neurosis que yo estaba viviendo. Ok. O sea, eso me ayudaba a mantener mi cool con el manicomio que se vivía en la casa. Que Javier, parte de los reclamos que Javier tiene para mi persona, que yo le pregunté a él, ¿hay algo de mí que tú resientas? Él me dijo que tú me hayas expuesto a tu maltrato. Y a mí me pasaba que yo no veía el maltrato. Yo no tenía consciente cuán profundo era el maltrato que yo estaba recibiendo. Y claro, él era el hijo mayor, se sentía responsable de protegerme a mí. Y entonces yo que no me daba cuenta, entonces yo no tenía cómo defenderme. Y él se lastimaba mucho por eso, pues, porque yo no tenía voz. O sea, parte de lo que la codependencia te lega, parte de las características de la codependencia es que no te puedes expresar. Te anulás. O sea, parte de las características de la codependencia es que la persona no tiene identidad propia. Ok, ¿y te anulás o te anulan? Naces de que te anulan. O sea, cuando en un hogar hay violencia, un niño, por decir, 2 años, 3 años, en su entorno hay violencia, hay abandono por esta violencia. Hay, ponete, padres que trabajan hasta las altas horas de la noche y no está suplida su necesidad emocional de ser atendido o de ser escuchado. O ponete, abandono. Niño que lo dejan gritar por horas. Ese niño le van poniendo el chip mental de que no es suficientemente importante para su entorno. Okay. Y ahí vas naciendo tú como codependiente. Entonces su codependencia nace en su infancia. Sí, nace
en la infancia de un hogar disfuncional. Okay. No nace en su matrimonio, se manifiesta en su matrimonio. Tú naciste en un hogar a donde esa dinámica de hogar te hizo codependiente. Porque tu upbringing fue que no eras importante, que no tenías voz. A mí, o sea, yo viví en un hogar, mi casa, mis hermanos me llevaban 18 años. Wow. Mi papá tenía 55 años cuando yo nací y mi mamá 40. Entonces, ya estaban... ya lo que en mi casa pasaba como adulto, en esa vida de adulto, yo no podía entrar ahí. Porque era demasiado caos el que había para que una niña chiquita lo manejara. Claro. ¿Verdad? Entonces, verdaderamente, hasta la fecha, después de haberme trabajado por 23 años, me cuesta expresarme. Me cuesta llegar a qué estoy sintiendo y de acuerdo a lo que estoy sintiendo, relacionarme con la persona o hacerle llegar a la persona por decirte cuán importante es lo que ha dicho o cuán importante es su conducta para mí. Todavía me cuesta. Sí. Entonces, esa codependencia que nace en la infancia influye, me imagino, en cómo se relacionaba y luego en la pareja. Primero no tenía voz. Primero no tenía yo qué siento, qué necesito, qué deseo. No lo tenía claro. Por ende, escogí a un hombre que me reflejaba esos patrones. Sí. ¿Verdad? Esa es parte de la dolencia y parte de por lo que yo me dediqué tanto a trabajar la codependencia con mujeres en El Salvador, porque la mujer o el hombre que tenga codependencia no tiene dignidad y se deja abusar. No se siente digno. No se siente digno. Tiene dignidad, y no tiene, ¿sabes qué? Parte de lo peor de la codependencia es que sos ciego. Sos ciego a cuál es tu valía. Sí. Sos ciego a qué es tu derecho como ser humano. Sos ciego a lo que te mereces. A lo que te mereces. Yeah. Sí, sí. Wow. Y desde el punto de vista de un codependiente, para alguien que nos escucha, ¿qué pensamientos puede decir la mente de un codependiente que le haga clic, decir, puchica, yo pienso así, de pronto soy codependiente? Bueno, o sea, por ejemplo, cuando yo me estoy anulando, ¿cómo se piensa? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se vive? Te sentís totalmente con la vida ingobernable sin poderte mover. O sea, de la forma en que te están tratando, te hace sentir la vida ingobernable, pero no haces nada al respecto. Te limitas a seguir recibiendo el abuso hasta que llega un momento en que o te matas, o porque la codependencia te puede matar, como el alcoholismo te puede matar, como la adicción al crack te puede matar, porque no tenés frame, o sea, no tenés un... Te voy a describir algo. Fíjate que cuando Javier estaba en el Zamorano, el papá iba a ir a verlo. Ya estábamos separados, tu papá y yo. Y me pide que lo fuera a traer. El bus iba a salir a las 3 de la mañana. Yo vivía en Santa Tecla, que es lejos de la ciudad, y el papá de ellos vivía en un lugar como bien escondido. Y me pregunta él a mí, para que veas cómo es la codependencia, si lo podía llevar al bus, él, a las 3 de la mañana, una mujer sola, saliendo de un lugar lejano a un lugar peligroso, salir yo a las 3 de la mañana a recogerlo, irlo a traer a su apartamento y de ahí llevarlo al bus, que estaba más lejos todavía, y de ahí salir a mi casa a las 3 de la mañana. Y la Mirna no tuvo el frame de verse en qué se estaba metiendo al decir sí te llevo. Sí, no tenías la capacidad de discernir todo lo que eso conllevaba, lo que implicaba, tu protección. Tu protección. Ni siquiera saber que no lo querés hacer. Ni siquiera consideré que no lo quería hacer. Que no lo querés hacer. Ajá. Es como que... Ni siquiera consideré, este señor, ¿por qué no paga un taxi que lo lleve al bus? Decime. Esa es la codependencia exactamente. No es. Pero yo no soy codependiente porque yo no les traigo café ni siquiera es cierto
Nada, cero codependencia. Cero codependencia, No te sentís ¿no? mal. No, Yo no te llevo, loco. tú primero te ves tú. Sí, yo Tú estoy primero te defendes tú. Sí, a y veces te te- colocas tú en, dijéramos, Ya está en poniendo muy mal. protección. A veces me excedo también en ponerme yo. Ajá, sí. Yo tengo lo Sí. al revés. Pero entonces hay unas personas que no son empáticas y pueden aprovecharse de una persona que tiene codependencia. Totalmente. Hay un O sea, predador. No predador, ves, pues, pero... como que las mujeres en El Salvador o las mujeres en Nicaragua, ¿por qué tienen hijos de hombres que las dejan abandonadas y vuelven a encontrar otro hombre, vuelven a tener otro hijo y las vuelve a dejar abandonadas? Es lo mismo. Sí. ¿A dónde está la dignidad de esa mujer? ¿Qué está padeciendo la contraparte que puede aprovecharse de esto? Que puede... La neurosis es un egocentrismo profundo. Ok. O sea, porque un alcohólico es egocéntrico a morir. Sí. ¿A qué es adicto el codependiente? Al high emocional. ¿Cuál hay? O sea, a la ansiedad que te genera, a la adrenalina. la adrenalina que te genera. ¿En qué circunstancias? Sí. ¿En qué Bueno, circunstancias se provoca esa adrenalina? Ponete que el papá de estos niños llegaba, yo no sé, empezaba a gritar desde que entraba a la casa, no sé, por cualquier razón. Ponete que yo estuviera en el teléfono, hablando por teléfono, y él me encontraba en el teléfono, empezaba a gritar desde que abría la puerta y me veía en el teléfono, se acostaba y seguía gritando. Entonces, Los yo nervios. ¿Se ponía nervioso usted? ya por último me encerraba en otro cuarto, bajo llave. Vea, pero no hacer nada al respecto, o sea, no. Javier me decía, pongamos una orden de restricción, porque había escalado la violencia o la neurosis a tal grado. A mí me daba vergüenza, una vergüenza increíble visualizar esa situación, pero yo no me tomaba en cuenta el peligro que yo corría, el maltrato que yo corría. Sí. Todavía no entiendo dónde está el high, dónde está el high, en mi caso no era high, fíjate, que en mi caso es que yo estaba totalmente ciega. Yo estaba numb, o sea que quizás... Pero la adicción es a la dependencia, tiene que ser a la dependencia. Yo era una dependencia a esa... Yo estaba comprometida a estar casada, porque en mi generación te comprometiste a toda la vida. ¿Verdad? Y yo pude haberme, o sea, tuve circunstancias en ese matrimonio para haberme separado a los 3 meses de estar casada. Pero no lo hice. Entonces, yo era totalmente ausente de lo que yo necesitaba ser tratada como persona. Entonces esa era mi forma de codependencia. Quizás no tenía el high de las emociones desorbitadas, pero sí no veía. Estaba totalmente adormecida. Pero podría ser el high, por ejemplo, yo me acuerdo en las últimas etapas del alcoholismo de mi papá, que vos le escondías las llaves. Era como que no se vaya y no sé qué. Y empieza un juego. Yo lo recuerdo chiquito que ustedes andaban, él andaba, era como Mica para mí. O sea, yo jugaba como que ustedes andaban jugando ladrón librado, él siguiéndote para quitarte las llaves porque se quería ir a beber fuera. O se los quería llevar a ustedes también. Entonces era como ese dime que te diré. O sea, no sé. Pero es el high de querer controlar algo incontrolable. Te crea un high la inconformidad de la persona, del trato de la persona. Es un maltrato constante. Yeah. Entonces, lo enfermo es que te avenija ese maltrato. Se te vuelve una costumbre. Y no buscas, o si buscas, por ejemplo, en el caso, si fuera una persona más joven que termina una relación más temprano, buscaría a otra persona así para llenar ese espacio. Correcto. O un trabajo donde lo abusen así para llenar ese espacio de abuso. Correcto. Bueno, yo en mis trabajos, tú te consta de que yo trabajaba 18 horas. Gabor Mate define eso de el trauma. La persona recibe este trauma cuando es pequeño porque se ve que no es amado,
no es nutrido emocionalmente, no se construye su espíritu con fortaleza para relacionarse con su medio ambiente. Y esta personalidad, debido a ese trauma, se sobreexige en un 100% mucho más de su capacidad. Sí. ¿Verdad? Entonces ahí es a donde entro yo. Yo me exigía a tal grado. Después que dejé de estar casada, yo trabajaba en un centro de distribución del Grupo Simán. Trabajaba y llegaba a las 6 de la mañana y me iba a las 12 de la noche. Todavía agarraba a los que cargaban los camiones y los iba a dejar a sus casas que quedaban en la costa. Solo me llevaba un policía, o sea, alguien armado que me protegiera, y me llevaba a los muchachos para que no tomaran taxi. Yo los iba a dejar. Yeah. Entonces, uno no tiene filtro. No actúa bajo un filtro de protección personal. Entonces, Ni siquiera para balancear el tiempo que estás trabajando, para poner un límite, no había límite, porque a mí la empresa no me exigía eso, era yo. Sí. Entonces, el jefe en eso era buena onda. Ajá, pero al trabajarte, por eso el trabajo en los pasos es importante. Sí. Porque empezás a abrirte, o sea, tú sos una persona totalmente blindada emocionalmente. Sí. La codependencia es parte de lo que te otorga. Claro. Yo tengo una cliente que salió de una relación codependiente de su matrimonio, que le costó, le tomó años y le tomó tiempo irse preparando para salir de eso. Ella sentía que no podía sola, que no iba a encontrar libertad, que sin él no podía. Ella logra salir, pero de repente en su vida profesional se encuentra que se asocia, cree que siempre depende de tener un socio o depende de tener a alguien que no puede sola, que no puede apostar en ella misma, que sin alguien que la complemente ella pueda sobresalir. Vive con un terror. Entonces, las relaciones profesionales en las que ha caído también tienen... las personas con las que está son narcisistas y la persona y se aprovechan, pero ella siente que sin esa persona va a fracasar, siente que sin esa persona no hay nada más para ella, que como que depende de esa persona para tener éxito. Y solo quería... Ella ha venido practicando poniendo límites, ella ha venido tomando conciencia y diciendo no te voy a dejar hacer eso, o no, yo voy a hacerlo en mis... Pero cada vez que ella pone límites le da un terror. Correcto. Digamos, el practicar, poner límites para ella es... Me llama, le dije que no al socio, ahora no es marital, sino que es profesional. Y me dice, le dije que no y dije que hasta aquí, pero mira, estoy aterrorizada de cómo va a reaccionar él. Estoy aterrorizada de qué va a hacer él. Me va a tratar de destruir, y a veces no reacciona mal la otra persona, solo que vive con un constante terror, que si yo no hago lo que me dice y le digo lo contrario, pongo yo mis propios límites, me va a atacar, me va a dañar. Asumo que hay eso es algo de eso ahí. Eso es. Sí. O sea, estás en lo que es tu dignidad. Yeah. Yo me acuerdo cuando empezó mi mamá el programa, mi mamá era la buena onda de la casa. O sea, papá, vení, tráeme, fíjate que estoy en tu enemigo. No. Mamá, vení, ya llego. Entonces sabíamos que podíamos contar con mi mamá. Hasta que un día nos dijo, miren, no a todo. No, ve cómo putas te venís. No, mamá, ese es el programa. Ese es el programa. Sí, es que mira, ahora estoy en un programa que me han enseñado a decirles no. Entonces, mamá, estoy donde Juan Carlos, estoy estudiando matemáticas, ¿me puedes venir a traer? No. A decirle, ahí ve cómo putas te venís, agarró un bus. Pero no le decía así, le decía, ahí vea cómo puta se viene. No. Con esas palabras. No creo, usted no parece que... ¿Cómo puta? No. Ok, pues sí. No, fíjate que lo que pasa, lo que he aprendido a través del trabajo de esta enfermedad, es que para poderle ayudar a la persona con la que estás trabajando, la persona para empezar tiene que querer cambiar. Sí. Entonces, quitarle la... Pero eso. Ya. Cuesta mucho porque no ves, como estás ciego emocionalmente. Y los clics que te hacen, lo maneja el universo. O sea, no porque trabajas los pasos
vas a poder ver tu enfermedad claramente. Te empieza a hacer bulla y empieza como la niña que ya puede decir que no. Sí. Decir que no es un reto increíble porque parte de la enfermedad es que no tenés límites claros. Sí. Tú dejas que te traspasen. Para un codependiente es un desafío enorme decir que no. Es un desafío, pero si ella puede decir que no, ya logró bastante. Está aprendiendo, pero no es una niña, es como de su edad, doña. Es una, pero mira, es una niñota. Es una señora lo bueno que todavía está trabajando esto. Lo hermoso del trabajo de los pasos es que te vas despertando poco a poco. Y mientras te vas despertando, vas pudiendo tomar acciones diferentes. Vas pudiendo tener respuestas sanas. Vas pudiendo decir esto no me gusta por esto. Y vas pudiendo reconocer, porque esa es otra. Yo me acuerdo que cuando trabajaba esas 18 horas, decía, ¿y cuándo me voy a cansar? Porque yo llegaba a mi casa, me acostaba y a las 6 de la mañana ya iba de regreso. Wow. Casi que eran a veces las 11 de la noche que me acostaba yo, que llegaba de trabajar, y yo no me sentía cansada. Esa era adrenalina. Claro. Eso era adrenalina. Y tal vez un deseo de tener control. Era en control. Sí. Exacerbado. Sí. Vea, yo despertaba a veces a las 3 de la mañana como un compañero que tengo, que a las 3 de la mañana yo empezaba a pensar los contenedores que iba a jalar de aduana para la bodega. Tienes que controlar algo. O sea, es parte de la enfermedad más grande, es el control. Claro. Ajá. Entonces, la fantasía, porque es una fantasía, tú no puedes controlar la vida a nadie. ¿Vea? Entonces yo aprendí que eso es parte de lo que me han reclamado a mí en mi casa, es que yo donde sí sentía que tenía el control es que yo soy pasivo-agresiva. A mí me podés estar ladrando tú si querés y yo no pierdo mi cool. Okay. Entonces yo sentía que ahí controlaba al papá de ellos porque yo lo ponía fúrico. Vos controlabas sus emociones, sí. aunque la emoción fuera el enojo. Ira. Sí. Ira. Yo lo puedo poner iracundo, pero yo me mantengo... Y yo tranquila. Pero sí, llegó el momento en el trabajo de los pasos o del trabajo de la recuperación que entendí que los afectados eran ellos. Ok, pero entonces aquí viene algo interesante. Que usted no era la única víctima, que hay algo de víctima en él también. Correcto. Entonces, que hay algo que usted busca en alguien que yo puedo controlar también. Correcto. Es que para esto es un tango. Distorsionado totalmente. Es un tango que bailan dos personas. ¿Ves? ¿Vea? Porque aquí yo estaba bajo el juicio, juzgándolo a él como que él era el... Él era el criminal, pero no, yo era parte de... Pero no, aquí también usted era parte de. Ya, qué fascinante. A mí eso me costó un montón de descubrirlo. Sí, era parte de mi responsabilidad llevarlo a él a tal grado de malestar. Ok, pero el despertar me llevó también a entender que yo a ellos los estaba haciendo sufrir porque era un mambo de ira enorme. ¿Quiénes eran los afectados? Los hijos. Los hijos. Ahora, si él hubiera trabajado los pasos... Estaríamos juntos, quizás. O usted hubiera sentido la incomodidad de las acciones que él hubiera tomado. Pero fíjate que tal vez él no hubiera caído en el juego también. Hubiéramos podido dialogar. Ajá. Pero si usted todavía no estaba en el programa. Si hubiera estado en el programa, tal vez sí, pero si no... Es que, fíjate que fuimos a terapia de pareja. Ok. Y... él nunca quiso trabajarse. Sí, esto es una hipótesis, hubiera. Si él hubiera trabajado los pasos, a lo que te lleva a los pasos es a poder conversar. A mantener tus diferencias, porque las diferencias son tales. Las de él y las mías son diferencias que existían. Ahora, si usted no hubiera estado trabajando los pasos, si eso hubiera sucedido, él comienza a trabajar los pasos, él entra al Alcohólico Anónimo, estoy viendo si está con una persona codependiente, y usted no está trabajando los pasos, ¿usted pudo haber conversado con él o necesitaba programa para poder también conversar con él? Pudimos haber conversado. ¿Usted siente que sí? Sí, pudimos haber conversado, pero a él la neurosis lo fue tomando cada vez más. Fue siendo más exacerbado su carácter. Yo creo que se fue también toxificando la relación. Y había menos mechas que encendían la cosa y encendían esa dinámica. Y yo también me empecé a cansar. O sea, la verdad es que
también sucedió, ¿verdad? Quebramos económicamente y yo agarré la rienda del mantenimiento de los hijos. Y él, al ver que yo sobrevivía, él empezó a sentirse peor, entonces la ira fue aumentando. Yeah. Entonces yo al suceder eso, me fui apartando. ¿Ya estaba en el programa? Ya estaba yo en el programa. Ok. Ya buscando su yo. independencia. O sea, fíjate que fue otro de los... Hay una expresión que usamos que se llama rayos desapendejadores. Rayos desapendejadores. Sí, te cae el rayo desapendejador. Dejas de ser pendejo de repente. Pero con un rayo. Uno de los rayos, que lo reconozco como rayo desapendejador, yo venía de Guatemala de recibir un curso de codependencia que vino un especialista de Miami y fue una encerrona de 3 días a hablar de codependencia. Entonces, yo venía en el carro de Guatemala para El Salvador y me cayó así el rayo, mira. Desapendejador. Yo soy la que mantengo la casa. Yo soy la responsable, soy autosuficiente. ¿Qué hago yo aguantando esta situación en mi hogar? Okay. Ya en el programa. Ya, pues sí. Okay. Ya en el programa. Y después de 3 días de teniendo trabajo. esa realización de estar haciendo los pasos, te cae en pero cuenta. ya tenía yo, la para que realización. veas, 4 años de estar en el programa. Tomó tiempo en caer ese rayo. Pero te das cuenta lo tardado Sí. en despertar. Sí, no es de un día al otro. No. Y hay capas. Y layers porque todo... Te vas preparando. Yo me acuerdo, hay un libro que se llama Ya no seas codependiente, de Melody Beattie. Ajá. Ese libro es chistoso porque cuando la gente es nueva y lo empieza a leer, no lo entiende. Y no lo entiende porque lo que dice es lo opuesto de cómo tú haces las cosas. Sí. O sea, la Melody habla sobre lo correcto, lo que dignamente te corresponde a ti. Sí. Pero tú como codependiente no entendés la verdad de las cosas. No estás en capacidad. Entonces, a mí eso me daba risa. Yo leía y yo no entendía porque decía yo, pero si lo que se espera de mí es que yo sea un ama de casa de tal manera. Sí, este libro está hablando mierda. Ajá, entonces cuando habla ahí de la dignidad y todas las características, yo me pintaba en todas las características. Wow. Ajá, y entonces el despertar es lento. Sí, y no, esto es como la historia de Juan Manuel, que estuvo en rehabilitación, pero dice que no aprendió los principios hasta que estuvo preso en Irak. Dice, yo me pasé rehabilitación, pero no me di cuenta lo que significaba todos los principios hasta que estaba preso 40 días en Irak. Sí. Que le cayó el rayo desapendejador. En la cárcel. En la cárcel, no en rehabilitación, cuando te lo están enseñando. Tomas conciencia. Sí, fueron 2 momentos importantes de mi recuperación. Fue esa. Una que me cayó que en mis fantasías de control, los que sufrían eran mis hijos. Okay. Y 2, que yo tenía todo para poder hacer una vida yo sola y vivir en paz. Que eras capaz. Para darme el permiso. Pues imagínate qué absurdo. Pero me imagino que tomar la acción y hacerlo una realidad todavía fue difícil o ya se le hizo fácil. Ya mis líneas empezaron a tirar ahí, a separarme. Yeah. Y me imagino que el grupo le ayudó mucho en navegar ese... Yo te digo que para mí fue una felicidad lograr que el papá de ellos se fuera de la casa. Fue un alivio. Fue una felicidad increíble porque, vaya, hasta la fecha yo no me visualizo con otra pareja. O sea, lo que simboliza para mí una pareja es atadura. Falta de libertad. Wow. Ajá. Entonces, me encanta mi familia Están hoy. inspiradas nuestras oyentes feministas ahorita. Sí. Fíjate que, mi hija Raquel acaba de empezar una relación ya más formal, vive con su pareja y verdaderamente sí me ha gustado ver que ellos, para empezar, son mayores en el sentido que ya son adultos cada uno profesionalmente y en edad, andan en los 40 y todo lo platican y todo
se cuestionan, quiero o no quiero, esto me gusta, esto no me gusta. Es una forma sana de relacionarse. Sí, pero ya tienen herramientas, sabiduría. Raquel tiene herramientas. Herramientas, sabiduría de tu madurez. Sí, Raquel tiene no tienen que pasar todo ese... No. Entonces, ese es el producto de mi trabajo. El producto de mi trabajo es que tengo una familia que conoce el porqué de las cosas, el cómo de las emociones, a tener caridad con el otro y comprender que las personas no puedes tomar todo personal de ellas, pues, porque cada una tiene su propia historia. Ve qué lindo. Yo aspiro a eso, siendo alcohólico anónimo y criando a mis hijos en un hogar de recuperación y aspiro a que ellos puedan crecer ya con pues ese mucho amor. Amor, sabiduría, conocer las emociones, escuchar, conocer lo que está pasando, poder conversar y poder manejar las emociones y darse cuenta de todo lo que está pasando. Cabal, sí. De eso depende del padre, de la madre. Y todo lo que hagan entre ustedes, los hijos lo están absorbiendo. Claro. ¿Vea? ¿Sabes dónde lo veo yo? Porque toda nuestra vida de crecimiento, a mí me daba vergüenza mi casa, fíjate. Porque era sucia, vos podías entrar sin ningún problema, mi papá te iba a faltar el respeto, o sea, nos corría, nos sacaba, era descortés con mis amigos. Y ahora yo llego a la casa y está bien pintadita, como mi hermana es artista, hace patrones y entonces hay cojines hechos, tazas, todo está bien tapizadito, bien bonito. Entonces a mí ahora me encanta que la gente vaya a mi casa aquí y a mi casa allá en El Salvador, porque da esa sensación de que estás en un lugar tranquilo. Yo creo que te lo dije la vez pasada, cuando vine de El Salvador, te dije, vengo de un lugar agradable. Sí, que ahora es más agradable visitar a su familia, dijo. No me habías hablado de la pintura y todo eso, pero sí que ahora es más agradable estar en familia. Yo oí. Una familia más sana. Sí, es una familia sana ahora. Sí. Todavía hay triggers, ¿verdad? Porque a veces hablamos de las chancletas y de... Pero es que vaya, nos molestamos triggers, con eso. creo que siendo humano, siempre van a haber triggers. Lo que pasa, ¿qué haces con esa información es lo que importa? O sea, sí. ¿Cómo te lo planteas? Por ejemplo, con la Raquel, a veces, una vez me acuerdo que algo le dije yo a la Raquel, estábamos platicando por chat y lo leyó como nosotros chancletas le decimos a las indirectas. O sea, cuando no te digo algo straightforward, sino que te lo digo así como manipuladoramente. Sí. Una chancleta. ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Se entiende? Dice que sí, Cristian. Va, entonces le digo una indirecta. Una indirecta, exacto. Entonces vengo yo, le estoy chateando a mi hermana y ella algo que le dije lo interpretó como una indirecta. Me dice, no, a mí no me venga con chancleta, ¿verdad? Y empieza a pelear. No, espérese, mamita, a usted yo no tiro chancletas, le digo, yo tiro machetazos. Si digo las babosadas, se las voy a decir de frente en la cara y ya se desarmó el desvergue que se estaba armando. Pero tenemos esa onda. Por ejemplo, a veces hace poco yo molesto a mi mamá que te queda viendo así como por el ladito. Entonces me tomo una foto y la pongo en el grupo de la familia. ¿Quién queda viendo así? Y me escribe Raquel, puta, que no se vaya a enojar mi mamá. No se va a enojar. Y le mando la foto. Y ya todo el mundo manda la foto igual y ya nos cagamos de la risa. Pero está esa posibilidad que todavía toquemos algo. Bueno. Como el dicho, si te crees iluminado, anda a pasar el fin de semana con tu familia. Cabal. Si te crees recuperado, sano, superior, anda a pasar el fin de semana con tu familia. Sí, así es. Es interesante porque ustedes están cambiando la dinámica familiar en vida con recuperación. Sí. Mi familia, murió mi mamá y mi papá. Y eso ha cambiado la dinámica familiar. Digamos, tuvimos la boda de mi hermana, que yo creo que si mi mamá hubiera estado viva, esa boda hubiera sido muy diferente con su presencia y no de una manera positiva, por más que le duele a mis hermanos que yo diga esto. Pero sin su presencia pudimos platicar más, fue diferente porque no estaba esa enfermedad ahí presente. Todo es interesante porque lo que estoy viendo aquí es que lo están haciendo de manera en vivo, pues. Ya es real, pues. Sí. Ya es real y también que ya tenemos años, o sea, yo tengo 23, 24 años en el programa y ellos ya son adultos todos y ya todos son un resultado de ese trabajo mío, porque empecé yo. Entonces ellos al ver mi cambio quisieron ellos, sin yo decirle.
Porque Sí. Raquel quiso trabajarse, Rodrigo quiso trabajarse. Sí. El que se nos quedó fue Javier. Este no se ha trabajado. No, Javier no se ha trabajado bajo el programa. Bajo el programa no se ha trabajado. Estoy de acuerdo. Le falta. Pero él tiene su otro trabajo, ¿vea? Sí. Que ha hecho independientemente. Sí, pero no reemplaza eso, Javier. Tienes que ir a trabajarte. Tengo que ir a hacer los 12 pasos. Te falta, man. Aquí Sí, estamos... cuando hablamos de los 12 pasos me escribió, qué felicidad que José Bolaños te haya traído el programa. Sí, ¿Ves? mira yo. Es que tú no sabes, Javier, que esto es una intervención. Que yo me puse de acuerdo con ella para intervenir. Estás mal. Está mal. Estás mal, Javier. Está mal. Nada, está Por mal. fin alguien que me entiende. Que yo no sé el que está mal aquí. ¿Ah? Qué divertido. Vamos a llevarlo al programa, Javier. Entonces, regresando, usted se dio cuenta que era CODA porque usted entró en el programa de trastorno alimenticio, entró por ahí y después se dio cuenta. Pero es que yo ya sabía que mi conducta no era normal. Pero mi pregunta Por va... mi forma de relacionarme con las personas. No fue que entré a comedores compulsivos y ahí me di cuenta de que era codependiente, no. Ok. Primero yo sabía que tenía una mala relación con la comida, Ok. con el dulce. Ve qué Esa es una interesante. cosa independiente. ¿Ya? Ahora, pero una persona, porque usted se dio cuenta de estando dentro de un programa y se le introdujo y vio como como, no, soy codependiente. Esto, una persona que no está ahorita trabajándose y tal vez nos está escuchando, ¿cómo se puede comenzar a dar cuenta que tal vez... Por lo incómoda que se sienta con su vida. Ok. O sea, por lo ingobernable que la vuelvan las formas de conducta de otras personas. Porque lo que más te saca de onda es cuando estás hipervigilante de cómo actúan otras personas. ¿Sufren de abuso? ¿Pueden que estén sufriendo de abuso físico? Esa es una, pero ponete, ¿qué te puedo decir? Estamos hablando del high que te da estar en querer controlar la vida de otra persona. Ok. Hay personas que te quieren decir hasta cómo te tenés que sentar. Yeah. Ahí hay un problema de control. Ok. Cuando la relación con una persona, sea mujer, sea hombre, se vuelve hipervigilante y se te vuelve la vida ingobernable, ahí hay un patrón de relación codependiente. Ok. Porque no es natural que la relación con otra persona se te vuelva ingobernable. Yeah. Vea. Sino que lo normal es que si algo de una persona no te gusta, vos venís y te platicas con ella y le decís, mira, esto que estás haciendo me hace sentir de esta manera. Yeah. Y ya ahí quedó. Sí, eso en mi familia nunca hubiera funcionado, esa frase. ¿Qué? ¿What? No creo. Esto que estás haciendo, Entonces mamá, ahí no hay me hace codependencia. sentir. Cuando hay alcoholismo en las familias hay codependencia. Ok. Siempre que hay alcoholismo o adicción a otras cosas, hay codependencia porque hay abandono emocional. Veo vos. Y cuando hay abandono emocional hay codependencia. Claro. Sí, nacieron juntos los programas, ¿verdad? El otro día yo estaba viendo la película de cómo nació el programa de Alcohólicos Anónimos. Billy Bob. Ajá. La esposa de Bill Fue la que... creó Al-Anon, que era para las esposas. Ah, ok. Pero ¿Y lo que familias? Sí. las esposas sí la conducta familiar hacia el manejo de un alcohólico en la familia. Ok. Pero ahí te enseñan a tolerar al alcohólico y a tolerar la conducta que genera la dejada de tomar. Sí. La codependencia te separa de ahí. Se separa. Te separa porque te ubica en tu dignidad personal. Ok. ¿Ya? Y si ya el trato, como en el caso nuestro, que tu papá, la dejada del alcoholismo, la dejada de su alcoholismo lo volvió más neurótico y la convivencia con él era enfermiza, yo creo que ya Al-Anon No hubiera funcionado. no funciona. No funciona porque yo no creo que Al-Anon... nunca he entrado yo a un grupo de Al-Anon ni he escuchado. ¿Vea? Pero siento que ya es una protección emocional que te corresponde a ti como ser humano no dejarte maltratar. Sí. Tengo entendido que Al-Anon aplica los 12 pasos. Cuando alguien me busca a mí para trabajar, porque me buscan mucho por mi hijo, que
que es alcohólico y está consumiendo droga, puedes ayudarle. Mi pregunta es, ¿quiere ayuda? Pues no, pero yo sé que él necesita, puedes hablar con él. Entonces, después de un rato, yo puedo hablar con él si él está abierto a hablar o con ella si está abierto a hablar conmigo. Sí, pero yo sugiero, más que eso, es que usted vaya a Al-Anon. Correcto. Digamos, porque usted padece también de una enfermedad. Correcto. Pero yo, ¿por qué padezco una enfermedad si yo no soy la que toma? Créame, usted tiene que aprender a abordar el tema, tiene que aprender a abordar a esa persona, tiene que aprender a navegar la complejidad de este tema, y ahí en Al-Anon te van a ayudar a abordarlo, a tratarte vos misma. Y si vos no estás dispuesta a ir a tratarte vos, entonces deja de estar pidiendo que se vaya a tratar el otro. Y que eso es así. Si alguien no te pide ayuda, ya está. Sí, hasta ahí yo. Yo tengo personas, fíjate que con la pandemia, bueno, un muchacho de 400 libras, el papá me pedía y me pedía y me pedía que le ayudara. Lo llamé como 3 veces. El muchacho no hay forma. Se murió. Qué triste. Se murió porque con la pandemia le dio COVID y con el sobrepeso no aguantó. Sí. Se murió. Sí, pero entonces, el alcohólico es así, el adicto es así. Quien no tiene que tocar fondo para darse cuenta. Tiene que llegar a un punto de humildad, sí, de un quiebre. Pero el familiar del alcohólico también padece una enfermedad. Sí, claro. Y tiene que llegar a un punto de humildad de tratarse y ponerse primero. Claro. Y puede que sea algo de codependencia ahí también y que tenga que trabajar codependencia. Pero si la persona que está viviendo con el alcohólico no está dispuesto a ir a buscar ayuda y aceptar que también padecen de algo, aunque no consumen. Consumen codependencia. Consumen codependencia. Entonces, no pedirle que ellos vayan a un grupo y vos no estás dispuesto es lo mismo. Es lo mismo. Y ahí van a seguir en su danza. ¿Sí? Porque es una danza de dos. Ahora, imagínense, cuando yo fui a Alcohólicos Anónimos, mi mamá se avergonzó de que yo fuera al programa. Era una vergüenza para ella que yo fuera alcohólico anónimo. Porque ella nunca entendió, siempre me dijo, no te puedes echar un trago con tus amigos. Y ella siempre, nunca nunca me apoyó, nunca lo aceptó. Para ella era una vergüenza aceptar que un hijo de ella tenía que ir a un programa de Alcohólicos Anónimos. Y por qué tus amigos se reúnen y por qué no estás en la boda de fulano y por qué no te invitaron. Y yo, no me interesa. Y cuando le comencé a poner límites, porque te enseñan a poner límites. Te enseñan. Me acuerdo, me decía, mira, tenés que darle tu camioneta a tu hermana el fin de semana. Y yo, no. ¿Cómo que no? Y no se lo voy a dar. ¿Y qué? Pero grito, partido y alarido y play. No, te lo siento mucho, pero no. La camioneta es mía. Pero es que yo siempre, está bien lo que vos hiciste, pero no. Y entonces cuando comenzamos a poner los límites y comenzamos a cambiar, la gente alrededor lo va a sufrir. Como cuando le decía a los hijos, no te voy a ir a traer. Cabal, o sea, por eso es que siento que la familia empieza a caer, esta persona está cambiando. O sea, por eso un alcohólico o un adicto, que la mamá, yo conozco mamás que a su hijo adicto al crack le cerró la puerta y le dijo, te vas. Sí. Pero es o sea, sabiendo que su hijo esa noche se podía ir a meter una sobredosis y que se iba a matar. Morir. ¿Verdad? Le cerró la puerta y le dijo, te vas. Sí. Entonces, ese muchacho ahora que tiene una panadería y se rehizo porque entendió que estaba ya en... Que en inglés la palabra enablers. Ajá. Tienen Deja de ser enabler o no. Enablers, no sé, ¿cómo sería en español enablers? Facilitador. Facilitador de la codependiente, sus características principales es ser facilitador. ¿Ves? Qué interesante. Y a través de facilitar, controla. Controla, correcto. La gente no se da cuenta. Yeah. Entonces, por eso el agresivo pasivo es un codependiente en campo raso, porque a través de facilitar, controlar. Yo tenía solapadamente una casa donde nosotros íbamos a hacer todo lo que no nos permitían hacer en ningún otro lado. La mamá nos facilitaba con tal de tener a su hijo ahí en casa. Controlado, pero no nos ponía ningún límite de lo que sucedía ahí. Súper fascinante estas enfermedades, estos trastornos que Ok, entonces
Ya sabemos que Javier es el más mimado de todos, es el favorito. Que si vamos a ir a El Salvador, vamos con él para comer rico. Pues sí. ¿Ah? Siempre van a tener la casa abierta. Qué alegre. ¿Cómo estamos? ¿Nos vamos a ir a El Salvador, Cristian? Vamos. ¿Sí? ¿Lo llevamos o lo dejamos? Ya tenemos casa. No lo necesitamos. Yo sé el pase, sin mí no hay asadores ni comida rica. ¿Algo más? Bueno, eso de que lo peor que tiene la codependencia es la ceguera. La persona enferma de codependiente es ciega de lo que es su protección personal, pero que trabajándose hay una esperanza. Con el programa. Con el programa. Sí, que se pueda llegar a estar claro de la valía personal trabajándose. Sí, recuperar su dignidad. De recuperar la dignidad. Qué lindo. Muy bien. Listo. Eso es todo. Qué bien. ¿Te gustó? Sí, me gustó. Está bonito. Ajá, el crunchy. Ahora sí lo puedo comer.